Saludos, mi nombre es Frank Peña y estamos aquí para la clase E, correspondiente a matemáticas básicas. ¿Por qué les enseñamos matemáticas? Porque ustedes van a tener matemáticas en el examen de la especialidad. Algunas especialidades tienen más matemáticas que otras, pero lo esencial es que se entienda la clase E, que nosotros lo llamamos matemáticas básicas. Obviamente en la clase de matemáticas básicas vamos a hacer operaciones matemáticas. Entonces para eso van a necesitar papel, lápiz y una calculadora. Comencemos. Para eso yo he incluido una lista de las conversiones y las fórmulas que vamos a utilizar en el día de hoy. Problema número 1. Vamos a convertir, son problemas de conversión. Todas las especialidades van a tener problemas de conversión. Es muy importante que se domine esto de las conversiones. Aquí nos dice, convertir 85 pies y 4 pulgadas a pies. Pues lo primero que tengo que hacer es convertir las pulgadas a pies, porque me pide la respuesta en pies. Y esa es la conversión número 1. Para ir de pies a pulgadas o de pulgadas a pies, tengo que dividir o multiplicar entre 12. En este caso, para pasar de pulgadas a pies, divido para 12. Entonces, si yo hago esta operación 4 entre 12 en la calculadora y lo pongo en forma de decimal, voy a tener una respuesta como 85.33. Muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es dividir el 4 entre 12 y eso es mi decimal a los pies que ya tengo como 85. Sigamos adelante. Ahora el problema 2 me pide convertir 38 pulgadas a pies y pulgadas. ¿Qué hago aquí? Tengo que dividir nuevamente para 12. ¿Cuánto es 38 para 12? Me da a 3 pies. Me da a 3 pies. Pero 3 por 12 es 36. ¿Qué es lo que me sobra? Las 2 pulgadas. Entonces eso es como yo convierto los pies o las pulgadas a pies y pulgadas. Divido para 12, me da 3 en este caso, y el sobrante me queda como pulgadas. Problema 3. Aquí tenemos una conversión cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unidades cuadráticas. Pulgadas cuadradas, pies cuadradas. Cuando hablamos de pulgadas cuadradas y pies cuadradas, la conversión es 144. En este caso estamos hablando de áreas. Entonces, en este caso, los 432 pulgadas cuadradas les dividimos para 144 y nos da un total de 3 pies cuadrados. Es muy importante observar que este caso es cuadradas, unidades cuadradas. Acá son lineales. Ya no es 12. Ahora es 144. Siguiente problema. 5.3 pies cúbicos. Unidades cúbicas. Cuando se trata de unidades cúbicas, hablamos de volúmenes. Pies cúbicos a yardas cúbicas. La conversión en este caso es la conversión número 3. Se divide para 27. Entonces, el problema número 4 de 5.3 pies cúbicos, si ustedes hacen esta operación, van a sacar una cantidad como 0.20. Esta conversión, la que aquí tenemos con la número 3, es muy importante en nuestra industria. ¿Por qué? Porque generalmente el concreto se calcula en pies cúbicos, pero se ordena en yardas cúbicas. Entonces, esta conversión de dividir para 27 debe estar muy listo, muy al filo de la mente. Conversión de porcentajes. Problema número 5. Yo quiero convertir un porcentaje a una fracción y a una decimal, a un decimal. ¿Cómo hago esto? Pues la primera parte es muy sencilla. Los 5% son simplemente 5%. Esa es mi fracción, 5%. Y en forma de decimal, ahora utilizo la conversión número 4, que me dice que tengo que dividir para 100. Entonces el 5%
me sale 0.05%. Nótese que aquí esto es igual a esto y es igual a esto. O sea, son tres formas de identificar un mismo número. Simplemente están expresados en diferente forma. En porcentaje, en fracción y en decimal. Problema 6. Este es el cálculo de una área. Esta es una medida de longitud multiplicado por otra medida de longitud. Es un problema muy básico y esencial para todas las especialidades. Y queremos la respuesta en pies cuadrados. Entonces, lo que tenemos que primero hacer aquí es convertir las 3 pulgadas y las 5 pulgadas. En esta forma, 62 y 3/12 de pie, multiplicado por 81 y 5/12 de pie. Haciendo estas operaciones en la calculadora, la saquen como decimal, igual que hicimos en el problema número 1, y sacamos una respuesta de 5068. Un problema común, un error común en este problema, es hacer 62.3 por 81.5. Esa no es la forma de hacerlo. Tenemos necesariamente que convertir las pulgadas a pies primero, porque solamente se pueden operar cuando se tienen todas las unidades estándar, todas las unidades iguales. Problema 7. Reducir una fracción. Reducir una fracción significa dejarla en la forma más simple. Si tenemos una fracción como 4/28 o 4/28, la forma de simplificarla es dividiendo la fracción para un mismo número. Dividir una fracción significa dividir arriba y abajo, numerador y denominador, para un mismo número. ¿Qué número? Pues tenemos que probar con 2 primero. Vamos a dividir arriba y abajo entre 2. 4 entre 2 es 2 y 28 entre 2 es 14. Me quedan 2/14. Vuelvo a verificar si puedo hacer lo mismo. Son números pares, luego sí puedo volver a reducir. 2 entre 2 es 1 y 14 entre 2 es 7. Ya no puedo seguir más. Luego esta fracción, 1/7, es la forma más simple de esta fracción que es 4/28. En los exámenes, el resultado va a estar siempre expresado en la forma más simple. Cuando ustedes saquen un resultado, tienen que reducir necesariamente en esta forma. Problema 8. Hay problemas que se llaman de regla de 3. Es decir, que nos dan una información, nos dan una historia, acomodamos los números en tal forma que hacemos una operación matemática que se llama la regla de 3. Aquí tenemos un ejemplo. Si hay un total de 88 estudiantes en la clase y 25% de ellos son contratistas eléctricos, la pregunta es, ¿cuántos son contratistas eléctricos? Entonces yo defino mis variables y digo que 2 variables, el número de estudiantes y el porcentaje. Leo la historia y me dice, 88 estudiantes es el total. ¿Qué significa el total? Es el 100%. De los cuales 25% bajo la columna de porcentaje son eléctricos. Y esto es lo que busco. Lo que busco, el número de contratistas eléctricos, que generalmente se expresa con una X. Cuando llego a este punto, lo único que tengo que hacer es multiplicar cruzado y dividir para el número que queda. Multiplico cruzado, 88 por 25 y divido para 100. Y la respuesta que le tenemos en este caso es de 22 estudiantes. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de regla de 3 en donde se colocan las variables, número y porcentaje en este caso, en columna y se lee la historia colocando los números correspondientemente, se cruzan para multiplicar y se divide para
el restante. Problema 9. Vamos a entrar a ver figuras. La figura más simple es el triángulo. En estos problemas de figuras, lo que nos van a pedir es el área del triángulo. Entonces tenemos en el triángulo la definición de lo que es la base y la definición de lo que es la altura. Nótese que la altura siempre va a ser perpendicular a la base. Siempre. Vamos a manejar estas dos cifras. La base con 33 pulgadas, altura de 27 pulgadas. Para resolver este problema, utilizamos la fórmula número 5, que dice que el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Estas fórmulas tenemos que saberlas para el examen. Entonces hacemos el planteamiento en esta forma. Área es igual a base 33 por la altura 27 y entre 2. Haciendo esa operación matemática nos da 445.5 pulgadas cuadradas. Es muy sencillo. Lo único que he hecho es multiplicar la base por la altura entre 2. Error común en estos problemas de triángulo es olvidarse de dividir entre 2. Ojo con eso. Problema 10. Tenemos el caso de un círculo. En el círculo tenemos que entender un par de conceptos antes de entrar a desarrollar estos ejemplos. La línea recta que partiendo del centro y toca cualquier punto del círculo se llama el radio. Nosotros le hemos puesto una R chiquita aquí. La línea recta que pasando por el centro toca 2 puntos del círculo se llama el diámetro. Tenemos que entender esto. El radio es la mitad del diámetro. Se puede ver ahí. El diámetro es el doble del radio. Hagamos un ejemplo entonces del área del círculo. Para calcular el área del círculo vamos a utilizar esta fórmula 6, que me dice lo siguiente. Área es igual al pi, esta casita se llama pi y siempre va a ser para nosotros 3.14. Me dice que el pi, que es 3.14, le multiplico por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Vamos a suponer entonces que el radio sea 3.5 pulgadas. Y voy a calcular el área de ese círculo. Entonces, área va a ser el pi, yo lo dejo como pi, yo sé que vale 3.14, por radio 3.5 al cuadrado. Haciendo esta operación en la calculadora, hacen el 3.14 por 3.5 y por 3.5 otra vez porque es al cuadrado. Y esto me sale 38.47 pulgadas cuadradas. ¿Por qué cuadradas? Porque es un área. Cuando hablamos de áreas, siempre hablamos de unidades cuadradas. Dentro del círculo hay un concepto adicional que se llama la circunferencia. La circunferencia se puede visualizar así. Si yo tomo una cinta métrica aquí y mido toda esta línea alrededor del círculo, esa es la circunferencia. Para la fórmula de la circunferencia tengo esta, la número 7, que me dice pi, que es del mismo 3.14, es una constante, por el diámetro. Pi por el diámetro. Entonces ahora hago que circunferencia sea igual a pi por el diámetro. ¿Cuál es el diámetro? No tengo el diámetro, tengo que calcularlo, pero tengo el radio. El diámetro es el doble del radio. Pi por 7. En este caso, hacemos la operación y sale la respuesta de la circunferencia. A continuación, vamos a ver problemas de volúmenes. En los problemas de volúmenes, es básicamente el mismo cálculo del área, sino que tenemos que multiplicar con una dimensión adicional. Eso es todo. Entonces, el primer caso que podríamos tener, y lo vamos a llamar el problema 11, es el caso de el volumen de una sección triangular.
que sería así. Esta es una sección triangular y vamos a sacar el volumen de esa sección. Entonces, me tienen que dar unos datos. Yo tengo, por ejemplo, vamos a poner 8 pies aquí y vamos a poner que esto sea 6 pies y esta altura 5 pies. Yo quiero calcular el volumen de esa sección triangular. Ustedes ven que este es un triángulo. Para esto utilizo la fórmula 5b. El volumen de la sección triangular es la misma área, fíjense, esto es igual a esto, es la misma área multiplicado por la longitud. Es muy sencillo. Entonces el planteamiento del problema quedaría en esta forma. El volumen de una sección triangular es la base, 6, por la altura, 5, divido entre 2 porque es triángulo y multiplico por la longitud, 8. Haciendo esta operación matemática me da 120 pies cúbicos. Es cúbicos porque en volúmenes hablamos de unidades cúbicas. Problema 12. Así como teníamos el círculo, podríamos tener el ejemplo de una sección circular. El volumen de una sección circular. Eso se llama cilindro. Sería ese el cilindro. Vamos a imponernos un ejemplo aquí. Vamos a suponer que en el cilindro se trata de un tubo o de una pipa de 5 pulgadas y de 8 pies de largo. El problema dice calcular el volumen. Utilizo para eso la fórmula 6b. Igual que en el caso del triángulo, se calcula el área del círculo. ¿Cuál círculo? Este círculo. Y lo multiplico por la longitud. Es muy sencillo. Entonces el volumen en este caso va a ser ¿qué? Pi, que sabemos que vale 314. Por la circunferencia. Por radio. ¿Cuál es el radio? La mitad del diámetro. Pero previamente a esto yo tengo que convertir, porque aquí tengo pulgadas y acá tengo pies, no puedo trabajar así. Ustedes saben cómo hacer eso ya. Tengo que dividir entre 12 para pasar este a pies y esto me da 0,42 pies. Si ese es el diámetro, 0,42 pies, y la fórmula me pide el radio, ya sabemos que es la mitad, entonces le ponemos 0,21 como radio. Pero me dice radio al cuadrado. Pongo el radio al cuadrado. Y multiplico eso por la longitud. Muy sencillo. En la operación matemática, en la calculadora, lo van a hacer el 314 por el 0,21, por el 0,21 otra vez, porque es cuadrado, y por el 8. Haciendo esto en la calculadora, va a salir una cantidad como 1.11 pies cúbicos. Nuevamente es cálculo de volumen, luego tenemos que utilizar unidades cúbicas. Por último, tenemos el caso de ciertos triángulos especiales. Hay unos triángulos especiales que se llaman triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. ¿Y por qué se llama así? Porque los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto. Este es un ángulo de 90 grados. En este caso de triángulos rectángulos, que también se llama teorema de Pitágoras, lo que nos dan es 2 lados y tenemos que calcular el tercero. Para hacer eso, primero tenemos que darles nombres a los lados. Entonces, a los lados del triángulo rectángulo, yo al lado largo siempre le voy a llamar C. Al lado largo siempre le llamo C. Y a los otros dos puedo llamarles A y B indistintamente. Yo puedo poner una B aquí y una A acá sin problema. ¿Sí? Para resolver esto, aquí nuevamente me dan 2 de los 3 y yo tengo que calcular el tercero. Para resolver estos problemas tengo que utilizar una de estas 3 fórmulas. Nuevamente tenemos que memorizarnos estas fórmulas para el examen. Todas son raíces cuadradas y todas son cuadrados dentro de la raíz cuadrada. C es la única que tiene el signo más adentro porque es la más grande. Con eso nos podemos acordar un poco.
Entonces, según estemos escogiendo o buscando A o B o C, utilizamos la fórmula correspondiente. Hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que A es igual a 10 y B es igual a 6 y que queremos calcular C. Vamos a nuestra fórmula. Aquí está. Utilizamos esta fórmula. Y el planteamiento quedaría 36. Y aquí lo único que tienen que hacer es aplastar la teclita de raíz cuadrada que está en la calculadora y van a sacar una respuesta de 1166. Es muy sencillo, pero C es el único que tiene el signo más. Lo de matemáticas, para unas personas les cuesta un poco, entonces tenemos que practicar y practicar y practicar. Y es la única forma. Tenemos que entender lo que es la matemáticas. Les recomendamos que estudien matemáticas, que asistan a las clases en lo que más pueda, con el fin de afrontar la clase de la especialidad. Y con eso terminamos la clase de matemáticas básicas, que es importante conocer esto para la próxima clase de matemáticas avanzadas.